Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro programa Encuentro Histórico. Nos acompaña como siempre Patricia Ferrer, ya preparadita con todos sus apuntes y sus libros en mano para comenzar este programa. Gracias Patricia por acompañarnos una vez más. Nos habías comentado la semana pasada, el programa anterior, que querías tocar esta semana un tema bien puntual acerca de dos cosas fundamentales que pasaron después de que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Una era el retraso de la segunda venida, o sea, no retraso porque a Dios se le fue el tren, sino porque ya estaba claro que iba a ser de esa manera. Lo que pasa es que la comunidad en aquel tiempo entendía que iba a ser inminente, bien rápido. Entonces, de repente se encontraron con que, está pasando el tiempo. Años y todavía Entonces, justamente vas ahora a tocar ese tema, el retraso de la segunda venida y la inclusión de los gentiles. Un tema que me parece que te va a llevar más de un programa. Sí. Pero bueno, acá está el micrófono a tu disposición para empezar hoy. Claro, porque te acordás que habíamos hablado, Richard, digamos, sacarnos un poco la idea, digamos, tan idealista que teníamos, o sea, la imagen, quiero decir, sí, tan idealista muchas veces que se nos ha transmitido a través de la tradición. Que los primeros cristianos que estaban todos juntos, que bueno, como si hubiera sido, digamos, un grupo, un bloque homogéneo, sí, y compacto. Eso es un poco lo que no la realidad no corresponde a eso, sino que más bien era un grupo muy heterogéneo, porque bueno, o sea, eran judíos que tenían distintas formas de asumir y interpretar las escrituras, y sobre todo ahora había que entender la misión de Jesús en base a, digamos, a cuál fue realmente su legado, recordar todas las enseñanzas que él habíamos dicho que era el núcleo de su enseñanza, era el reinado de Dios sobre Israel, sí, y en base ahora había que interpretar, porque la muerte y la resurrección en un primer momento se tomó como un fracaso, sí, o sea, fracasó la misión de Jesús. ¿Y ahora qué hacemos? Y incluso hasta los mismos evangelios o el libro de los Hechos te muestra que la perplejidad de los primeros discípulos, porque ya te digo, eso hay que entenderlo en el terreno mesianológico, apocalíptico del momento, sí, o sea, el terreno que tiene que ver con lo político, con lo social y lo político. No se puede despejar de eso. Claro. Entonces, claro, comienza a reinterpretar. Ahora empieza el proceso de reinterpretar la muerte y la resurrección de Jesús, basándose a la luz, digamos, de las promesas del Antiguo Testamento, que vamos a aclarar, no se llamaba ningún Antiguo Testamento en ese momento. Claro. O sea, yo lo digo así para, digamos, como para poner el marco, digamos, literario, pero sabemos que las escrituras todavía ni siquiera estaban canonizadas, sino que por el contrario, o sea, las promesas, vamos a hablar de las, o sea, si encajaba, digamos, en las promesas de los profetas. Entonces, la idea era de que en cualquier momento tenía que volver Jesús, el Jesús resucitado, a implantar el reinado de Dios. Entonces, en base a eso, cuando hay tanta urgencia, no había de ninguna manera ninguna organización eclesiástica ni nada de momento. Por el contrario, esas son instituciones que surgen después, finales del primer siglo y siglo ya II. Pero bueno, primeramente me quiero referir de una manera general. El primer problema con el que se encuentran estos discípulos era la inclusión de los gentiles. Es decir,
vamos a recordar que la primera comunidad esa que queda en Jerusalén, esperando ya la parucía, esa es la palabra, digamos, que nombramos en el otro programa, la venida del Señor, o la teofanía, mientras ellos se quedaban ahí esperando que eso se produjera en cualquier momento. ¿Qué pasó? Las autoridades de ahí, de Jerusalén, los empezaron a perseguir. Claro. No quedaron contentos, sino que por el contrario ya habían obviamente matado, digamos, mandado a ejecutar o mostrar a las autoridades romanas que él era un malhechor para que lo ejecutaran. Claro. ¿No es cierto? Esas son las autoridades de que estaban en el templo, y por supuesto van a perseguir a todos sus discípulos, claro, exacto, porque dijeron no, o sea, no, y tenemos que recordar que por ese mismo momento también se estaban levantando otras corrientes mesiánicas, apocalípticas, que iban a desembocar después en la guerra del 66-70, claro. Es decir, levantamientos de resistencia, de insurgencia, tomando las armas para que se fueran los romanos de ahí. Entonces la situación a partir de ahora empieza a empeorar. Claro, claro. En Jerusalén ni hablar, o sea, eso se empieza a empeorar. Entonces los mismos discípulos se tienen que ir de ahí, la mayoría, o sea, hay un grupo de todas maneras que permanece ahí, que es el de Jacobo, el hermano de Jesús, Pedro, es decir, hay un grupo ahí que todavía siguió estando en Jerusalén, incluso aunque los persiguieron, incluso lo matan a Santiago después, el sumo sacerdote. De todas maneras, ese grupo siguió ahí hasta la guerra judía, hasta el año 70 siguió ahí en Jerusalén. Obviamente siguiendo con todo, o sea, con toda la religión judía, cumpliendo con todos los mandatos del Señor, pero también siguiendo, o sea, de ninguna manera en esta comunidad hay ninguna ruptura con todas las instituciones de Israel, claro, que hasta ese momento han sido establecidas. Te digo por qué, porque muchas veces se entiende, se malinterpreta, de que a partir de Jesús, a partir de ahí, se terminó todo, empezó un nuevo orden, se abolió todo lo demás. No es así, de ninguna manera. No, leyendo bien entendemos. Pero claro, o sea, le siguieron Pedro con los... seguía yendo al templo, seguían yendo al templo, y si vos te pones a pensar, o sea, seguían con todos los rituales, claro, o sea, absolutamente como está establecido en el Pentateuco, claro, en la Torá. Y otro, perdón, que un punto aparte que tal vez sería interesante, porque como no estamos acostumbrados a estas cosas y a escuchar estas cosas, capaz que entendemos que en ese momento surgió Jesús, Yeshua, como se proclamaba como el Mesías y todo lo demás. No fue él solo. No. Hubo otros que se proclamaban Mesías. Surgían otros grupos que seguían a ese que se proclamaba como Mesías. O sea que ya era una cosa casi, llamémosle, como habitual. Tal cual. Que había en un periodo largo de la historia de Israel. No en ese periodo justamente, sino en un periodo largo. Que ya arranca, ya te digo, desde que entraron los griegos ahí, claro, el helenismo y todo, ya surgieron todas esas corrientes. Y que muchas veces esos grupos, fuera de lo que hoy conocemos como el cristianismo, esos grupos también eran perseguidos. Y también intentaban que se disolviera todo ese tipo de cosas. O sea que lo que tal vez estaban viviendo los discípulos de Jesús, esa nueva comunidad, no era algo ajeno a lo que ya habían vivido otros. Exactamente. Entonces, quise hacer, punto para entender de que lo que siempre decimos, no es que Jesús vino en una nave espacial y era el único, o sea, no, habían surgido otros más que, por supuesto, ¿cuál fue la gran diferencia? Jesús vivió, murió y resucitó. Es la resurrección. El único. La resurrección es fundamental. Fundamental para entender la diferencia. Claro, por eso te digo, ya entramos en el terreno de la teología y la resurrección es lo que hace que hay un antes y un después en ese sentido. Claro. Pero que absolutamente lo aísla de todos los demás que se proclamaron Mesías. Perdón esta Incluso, mira vos, pero está perfecto, porque a mí me gusta así que lo vayamos llevando a la charla, digamos como un café, digamos, como que una charla. Pero la que sabes sos vos. Para que no te vayas. No, yo leo, mira, yo me hago eco de lo que otros han investigado, por eso a mí me gusta siempre mostrar y aclarar desde entrada, digamos, como el primer programa dijimos que acá lo que vamos a hacer es comentar lo que otros han estudiado y lo que otros historiadores, yo le doy todo el mérito a los historiadores que han hecho este trabajo de investigación. En este caso hoy
nos referimos a este grupo que ya te digo, de la Universidad de Granada, está editado por la editorial Trota, y es una obra que abarca toda la historia del cristianismo, y en este momento son 4 tomos, y ahora lo que estamos tocando un punto del tomo primero, digamos, y que este punto que está tocando Estrada, ¿no es cierto?, el historiador Estrada. Entonces, a mí me gustó ¿cómo te puedo decir? Esta interpretación que él hace de este tiempo, porque ya te digo, rompe un poco con la idea muy idealizada que muchas veces se ha transmitido a través de la tradición, que todo esto era, digamos, la primera comunidad, era toda una misma comunidad contenta y feliz. No, al contrario, estuvo plagada de conflictos y de muchas tensiones internas. Lo que hay que volver a recordar que son todos judíos, no hay ninguno que se hace una religión aparte. Acá todavía hay que esperar recién el siglo II para que se haga una religión organizada aparte, pero todo esto sigue dentro del marco del judaísmo, siguen todos en el marco de las instituciones, y aunque son opositores al establishment de Jerusalén y al grupo de poder, se seguía con la idea de que en cualquier momento Dios intervenía irrumpe en la historia. Estaban esperando de repente esa irrupción de la historia en la vuelta del Mesías a instaurar el reino. Es decir, eso era lo que los movía. Por eso es que muchas veces ya nos va a traer, o sea, cuando entremos a estudiar el tema de la interpretación y de la hermenéutica, nos vamos a encontrar, con temas bien difíciles, porque por ejemplo, como yo te decía en el otro programa, muchas veces instituciones que fueron implementadas en el siglo II, la Iglesia cristiana, son proyectadas de una manera anacrónica y retrospectiva a la época de Jesús, y que no corresponden a la época de Jesús. Un ejemplo te digo, se me ocurre ahora porque no estábamos pensando no estaba programado, pero se me ocurre la implantación la implementación de la Cena del Señor, ¿no es cierto? Que está establecida en las iglesias cristianas. Pero ¿qué pasa? Se te lo presenta como una institución aparte, que se le ocurrió a Jesús instaurar a partir de ahí y se lo ha cristianizado ese ritual. Y cuando vos vas al origen, eso no fue implementación de ninguna Cena del Señor. O sea, lo que lo que está hablando Jesús ahí, primero, que es una cena de Pesaj, digamos, Pascua, y segundo, que es lo que está hablando ahí, de que cada vez la idea central es que cada vez que tenían que celebrar el Pesaj, tenían que recordar la muerte del Mesías en ese momento. O sea, no se instituye nada nuevo aparte del judaísmo, sino que es continuar esa misma institución, esa fiesta judía, que es el Pesaj, y que basado, digamos, en lo que había sido ya establecido antes, pero a partir de ahora el sentido nuevo que él iba a tener con sus discípulos era que cada vez que tenían que celebrar el Pesaj, la Pascua, tenían que recordar que Jesús había muerto por ellos, digamos. Amén. Así que mira, no vamos a andar en este tema ahora, pero no, más adelante lo vamos a hacer. Como que te voy a dejar un tip. Estaba leyendo el otro día Éxodo, en la celebración de la Pascua. No lo vamos a tocar. No. Solo te voy a decir esto. Sí. ¿Sabes qué dice? Ningún incircunciso ahí está. podrá ser partícipe de esta fiesta. Lo enlazamos ahora con el tema que venimos a hablar. Ok, pero volvamos de nuevo al punto donde te saqué con mi comentario. No, perfecto. Y estábamos hablando acerca de que el grupo no era tan homogéneo como se creía, y comenzaron a surgir ciertos problemas. Exacto. Bueno, y justamente, mira, lo relaciono con lo que vos venís a decir ahí, el problema de la circuncisión. Bueno, uno de los problemas básicos que trajo conflicto entre la comunidad que creía en Jesús, estamos hablando de judíos que creían en Jesús, para hacer una diferencia entre los que no creían, estamos hablando ya de por sí que estaban divididos o confrontados por el tema ese, de que a ver si a los gentiles que ya iban entrando en el conocimiento de esta nueva realidad o de esta nueva
presencia de Dios en sus vidas, a ver si había que circuncidarlos o no. Claro, porque ahora viene el segundo punto de lo que vos querías tocar, la inclusión de los gentiles. Exactamente. Okay. Es decir, ¿por qué? Porque a partir de que, como estábamos hablando recién, de que las autoridades, o sea, está relacionado que la persecución de las autoridades de Jerusalén hacía que estos primeros discípulos se tenían que ir y dispersar, y se tenían que ir a otras tierras muchas veces, Antioquía, ¿no es cierto?, a todas las ciudades también muchas veces de Asia Menor, que es donde hoy es Turquía. Todo eso obviamente iban a tener contacto con los gentiles. Entonces, este mensaje, se formaban esas comunidades media mixtas, que entraban los gentiles, pero ¿qué hacemos? ¿Los circuncidamos o no? Claro. Había una línea dura, obviamente, recalcitrante y conservadora, que era toda la línea de Jerusalén, de Santiago, y decía, no, hay que circuncidarlo. En la línea de Pablo, ¿no es cierto?, de toda esa... de los helenistas, que Pablo es uno de esa corriente, decían, no es necesario circuncidarlo. Y ahí hubo un problema bien serio, porque la carta de Gálatas lo dice muy, muy claro, que el problema era serio con eso. Sí. No, un puntito de lo que estabas comentando anteriormente. ¿Te acordás que yo siempre te digo lo mismo? Y siempre lo digo en todos los programas, casi siempre. Sí. Me voy haciendo figuras en la cabeza. Sí. Al ser fotógrafo, viste, uno se hace imágenes en la cabeza de cosas. Digo, la fe de esa gente. Tremendo. Porque cuando vos, es fácil decirlo, ¿no? Es bien fácil decirlo. Sí, la gente abandonaba su comunidad y se iba a vivir a otro lado. No es fácil. No es fácil dejar la familia, no es fácil dejar los bienes que uno había adquirido. Tal cual. No es fácil decir, ok, me voy y empiezo de nuevo. Sí, tal vez alguien que tenía su fe en que Jesús, Yeshua, era realmente el Mesías, y tenía 17, 18 años, 19, sí, tal vez tenía era más fácil. Fuerza, claro. Ahora, ¿y aquel que tenía 50? Y que tenía toda su vida hecha en ese lugar? No podía a veces. Y si era más anciano, no podía. Pero igual aún su fe, su convicción, su seguridad, hacía que tomara, como decíamos en Argentina, sus bártulos y con su familia o con lo que quedaba de su familia comenzara nuevamente en otra tierra ajena a vivir esa fe. Bueno, lamentablemente, o sea, imagínate, el pueblo judío justamente es tremendamente ejemplo del valor que ha tenido, de poder sobrevivir justamente a lo que vos estás explicando, que son las deportaciones forzadas, que son, o sea, tanta movilidad que ellos han tenido continuamente toda la vida, de tener que dejar todo lo que ellos habían establecido y armado y todo, muchas veces por una causa o por otra tenían que dejar todo y volver a empezar a otras tierras, que a lo largo de todos estos programas vamos a ir viendo un poco también, ¿no? O sea, y justamente este grupo, como decís vos, de discípulos y a su vez discípulos de discípulos, porque ya a medida que van pasando los años, la primera de esa comunidad de discípulos de Jesús y todo va muriendo. Obviamente ya después de la guerra judía no queda nadie. O sea, ¿cómo hacer a partir de ahora? ¿Cómo empezar? Porque frente a los nuevos desafíos que tenían, que ya te digo, se iba retrasando esa venida del Mesías, que ellos creían inminente, y pasaban los años, y a su vez estaban ya en contacto con los gentiles, que no, a su vez creían en ese, o sea, dejaban la idolatría, pero es que no cumplían con todos los rituales que el judaísmo, sobre todo los de purificación. Y vuelvo a ese punto, o sea, que vos planteabas ahí recién hace un rato, o sea, si justamente en el Éxodo dice que ningún incircunciso puede tomar el Pesaj. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esto? O sea, no, estuvo marcado por, ya te digo, por al principio todo una fragmentación. Por eso vamos a ver que las comunidades, algunas, ya te digo, el grupo paulino, que fue el que más o menos después triunfó, en el sentido de que fue el único que sobrevivió a la catástrofe, y a partir de ahí después se forma la iglesia cristiana con la identidad, digamos, de las comunidades paulinas, no con la comunidad de Jerusalén. Por eso es que no se tiene, la iglesia cristiana hoy en día no le vas a ver la identidad de la primera comunidad de Jerusalén, sino que lo que vas a tener es la identidad de todas las comunidades paulinas que se formaron
en su mayoría de gentiles, claro. Pero que mantuvieron las instituciones del helenismo y no no asumieron las instituciones de Israel. Claro, claro. Sino que quedaron con las estructuras sociales, ideológicas del helenismo, porque obviamente eran de ahí. Claro, claro. Es decir, es como si nosotros que somos inmigrantes aquí en este país, o sea, ya desde que hemos venido, aunque vos querés permanecer con tu identidad, pero no podemos descartar la idea de que muchas cosas han sido transformadas, porque claro. vos a su vez te tenés que asimilar claro. a la cultura dominante. Por ejemplo, para dar más o menos un entendimiento, acá en Estados Unidos tomamos mate con donas. Ah, bueno, claro. claro. El mate no lo dejamos. No lo dejamos, pero digamos, mantenemos nuestra cultura, pero claro. hay cosas que no están a nuestro alcance y la tenemos que combinar con las de acá. Tal cual, exacto. Un poco pasaba eso allá, ¿no es cierto? Sí, en aquel momento. Sobre todo, bueno, en este caso la creencia, que no pudimos tocar el tema, pero básicamente, para hacer un resumen, lo que yo quería tocar era el tema de la creencia, que cómo, digamos, se suavizan, digamos, tal vez lo tocamos en el próximo programa, que todas esas tradiciones judías prácticamente se van dejando de lado, digamos, se van suavizando, se van tapando, e incluso el mensaje ya es transformado. Claro. Eso es lo que, digamos, tenemos que entender, que lo que hoy por eso vuelvo a insistir, que la teología lo que hizo fue proyectar retrospectivamente cosas, digamos, y pensamientos y creencias del siglo II, pero las traslada al siglo I, claro, y las proyecta retrospectivamente en la comunidad de Jesús, y la comunidad de Jesús y sus discípulos absolutamente no estaban ni siguiendo ni creyendo lo que después se estableció como norma, claro, como dogma. Claro. Ahí justo cuando habías hablado anteriormente acerca del apóstol Pablo, hasta el apóstol Pablo fue malentendido, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque se tergiversaron muchas de las cosas del apóstol Pablo, porque recuerdo ahora un pasaje cuando él se va a defender, el apóstol Pablo, y dice: ni contra las costumbres de mi pueblo, ni contra las tradiciones de mi pueblo he pecado jamás. O sea, las estaba cumpliendo. Claro, sí, absolutamente. Pero lo que pasa es que era un judío, Pablo. Sí, no, siguió siendo judío. No, eso sí es bien claro. Lo que pasa es que ya era lo que sí que hay que entender, o sea, fíjate vos, está hablando, porque acá tenemos que tocar el tema de la identidad. Es que esto es tan lindo que nos dan ganas de terminar. Estamos mirando el reloj a cada rato, pero no queremos terminar. Seguimos la semana que viene. Pero el hecho en sí ¿cómo te puedo decir? De ser universalista, como era el apóstol Pablo. Eso no quiere decir que dejó de ser judío. Claro. No. Y saquémonos la idea de que, bueno, o sea, él era judío antes y después se hace cristiano. No, porque esa imagen es anacrónica. En sí, el cristianismo como religión independiente organizada es a partir del siglo II. Claro. No antes. Lo que hace es que el siglo II, los padres de la iglesia, ¿qué hacen? Proyectan retrospectivamente, por eso te digo, de una forma anacrónica en el siglo I, en los discípulos, cosas, instituciones, creencias que son propias del siglo II. Claro. Yo sé que eso trae mucha controversia y obviamente no muchas veces a los teólogos no les gusta reconocer eso, pero la investigación bien detallada, no solamente primero de los textos, de las fuentes, pero no solamente las fuentes del Nuevo Testamento, sino otras fuentes, que son todos los historiadores como Suetonio, Tácito, que son historiadores del Imperio Romano, pero también Flavio Josefo, o sea, también tendríamos que, ya te digo, hacerle una lectura a los apócrifos. Entonces todo eso hay que leerlo para poder comprender un poquito lo que pasó, este movimiento del siglo I, que derivó después en una religión mundial separada del judaísmo. Sí. Lamentablemente, Patricia, se nos termina el tiempo. Esto es... wow. Esto es para pasar horas y horas. Espero que a nuestros amigos también les guste y les interese de la misma manera que nos gusta y nos interesa a nosotros. Pero bueno, la semana que viene nos vamos a volver a encontrar aquí en el estudio de Olivo Natural para poder seguir con este tema tan pero tan interesante y poder nuevamente estar juntos a través de un encuentro histórico. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.